Estamos preocupados también por la situación, obviamente, de inseguridad que vive el país. Recordemos que una serie de distritos en la capital han sido declarados en emergencia, pero ¿qué está pasando con los emprendedores, por ejemplo, de Gamarra? Por eso está con nosotros aquí en cabina de RPP Susana Saldaña. Ella es coordinadora precisamente de los empresarios de Gamarra, esos emprendedores tan valerosos, Susana, que contra todo tipo de obstáculos salen adelante, pero que se encuentran en este escenario tan contradictorio, ¿no? La inseguridad que no los deja progresar. ¿Cómo estás, Susana? Así es, Jorge. ¿Cómo estás, Noemí? Buenos días y gracias por invitarme. Bueno, el tema de la seguridad o la inseguridad ciudadana en realidad se ha convertido en el problema número uno de todos los peruanos. Claro. Creo que es nuestra principal preocupación y si tú te das cuenta, lo que ha hecho esta situación de inseguridad es ir a escala más allá y sobre todo alojarse en el sector emprendedor. Entonces, no solo el empresario de Gamarra, las bodegas, las ferreterías, los restaurantes, las panaderías, todos los sectores, el sector transporte, todos son sectores emprendedores. Claro, Susana, porque no viven del Estado, sino generan su propia economía, ¿no? El gobierno ha reaccionado luego de esta marcha de los transportistas, pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con quienes tienen una bodeguita, ¿no? Con quien pone un negocio en Gamarra, por ejemplo, quien tiene un puesto en el mercado? Son emprendedores que también viven agobiadas y agobiados por la inseguridad, por las extorsiones. Sí, claro, todos, ¿no? O sea, todo emprendedor ahorita ya no sabe qué hacer. Un emprendedor, mira, ¿cuál es su acción? Todos los días sale a trabajar para darle de comer a su familia, para sacarlo adelante, para buscar darle una mejor educación a sus hijos, para generar empleo, responsablemente para dar y pagar impuestos. Estoy hablando del sector formal, ¿no? Exacto. Entonces, todo el mundo sale a buscarse la suya sin costarle un sol al Estado. Sin que el Estado te dé un sol para eso. Y es tu socio comercial, de lo cual con lo que tú trabajes, el 30% y a veces un poquito más en impuestos, se va. Todos los meses. Aportas todos los meses a tu socio, que es el Estado peruano, porque no te da capital, no te ayuda en nada, pero lo mínimo que te podría y debería dar es garantizar tu seguridad para que trabajes tranquilo. Pero eso ya no existe, y es lo que no tenemos. Eso ya no ocurre en el Perú. Y eso es lo que sentimos nosotros. Sí, Susana, y a raíz de esta situación tan complicadísima para todos los emprendedores peruanos, chambeadores, por así decirlo, que salen todos los días a trabajar, ¿existen casos, de repente tú lo habrás visto, de gente que ya no puede más, que ha tenido que abandonar ese emprendimiento, ese sueño? Claro. ¿Son cada vez más personas? ¿Existen casos? Sí, claro. Mira, en Gamarra nosotros ¿qué vivimos? Dos tipos de situaciones por lo menos ampliamente detectadas. Uno es la extorsión al sector informal. Hace un momento yo les hablaba de una realidad del sector formal. Y que te llega la llamada, y que te llega el mensajito, y que te llega el sobre debajo de tu puerta, y que te llega la cartita diciéndote cosas horribles que ponen en peligro tu seguridad, que te asustan y tú como ciudadano no sabes qué hacer ni cómo actuar. Pero también está el sector informal. El sector informal que le cobran el cupo con violencia, con fuerza. ¿Eso no es extorsión? Claro, para que nos entiendan quienes nos siguen en la multiplataforma de RPP, muchos informales, lo que conocemos como ambulantes, ¿no? Que por ejemplo están en la zona de Gamarra, para pararse en una esquina, tienen también que, como se dice popularmente, matricularse, pagar el cupo. A organizaciones criminales, eso también es un crimen, ¿ah? Claro, es organización criminal. Los cobros de cupos también, la extorsión. Y si no pagan, o sea, la gente tiene que entender y saber que el comercio informal, cualquier ambulante que se pone, Noemí, Jorge, en cualquier parte de Gamarra, paga obligado, y si no paga, no entra, no trabaja, no puede ponerse, pero también se convierte en el alimento para ¿quiénes?
para las organizaciones criminales, para que tengan armas, para que puedan comprar armas, para que tengan más gente, brazos armados, que los golpean, que los amenazan y los sacan. Y que además de eso se convierte en la peor forma de competencia desleal del empresario formal. Por supuesto, y que daña. Entonces, son economías informales. Mira, nosotros hemos hecho un cálculo aproximado que el Estado peruano al año pierde más de 1.500 millones de soles solo por la presencia del comercio informal, que se lleva el 50% de la venta, que podría ser formal y pagar impuestos y generar empleo formal, entrar a una economía formal, pero que todo eso sirve para alimentar a organizaciones criminales. Vicioso, lamentablemente. Exactamente, y a quien hace daño no solo es al empresario de Gamarra, le hace daño a todos los peruanos. Sí. Y solo en el ámbito de Gamarra, Susana, ¿cuántos emprendedores han tirado la toalla, por así decirlo? ¿Tienes la data de repente en porcentajes? Mira, no solamente son emprendedores que tiran la toalla. En Gamarra no tenemos tantos casos eso que los estén extorsionando o amenazando y que se hayan ido. Pero hay casos específicos. Claro, hay casos en el sector formal específicos que mucha gente también, y esto es otra realidad, que la gente no denuncia por temor, porque ¿a dónde vas y denuncias? Te llega la amenaza, te llega el mensaje al WhatsApp y no sabes qué hacer. Y te dicen, no, anda y denuncia. ¿A dónde? A una comisaría donde se filtra tu información, donde de ahí va a ir a un juicio, y si es que logran identificar al delincuente, al que te amenaza, la víctima va a ser visible, el delincuente va a saber, que eso es lo que mucho ocurre, ¿no? Con las muertes, van, amenazan, y para el delincuente más barato le sale ir y lamentablemente deshacerse de la víctima, porque se termina quien lo amenaza. Se termina quien lo denuncia. Claro, entonces, si no se da una situación de protección a la víctima, entonces en Gamarra, con los casos que hemos tenido conocimiento, te cuento lo que hemos hecho, y eso es importante para que la gente sepa. Los hemos detectado o han venido hacia nosotros en total absoluta de darles la confianza del anonimato. Los hemos puesto en manos de la DINICRI, que es la unidad especializada, y les han garantizado que bajo el anonimato los delincuentes nunca van a saber, y de ahí ya esta situación ya está en investigación, ya se han hecho las denuncias respectivas, pero todo el mundo no sabe a dónde ir. Le dicen, Andy, denuncia. Entonces la gente piensa que va y tiene que ir a denunciar a una comisaría, y lamentablemente en las comisarías hay tantos malos elementos que, por ejemplo, en el caso de nosotros de Apolo, ¿qué pasa si va y se filtra la denuncia? Y el delincuente ya sabe, y te escribe o te llama después y te dice, por si acaso, ya sé que me denunciaste, ¿no? Qué terrible. Ahora, Susana, ¿hay suficiente seguridad en Gamarra? Te lo pregunto por lo que pasó hace algunos días con el cambista que fue atacado precisamente en esta zona de Gamarra. ¿Qué pasó? Nosotros, como recuerdan, el año pasado hicimos una marcha. Sí, claro. Porque se desató un problema de inseguridad terrible en el Damero C, en el Damero B. Se liberó con el acompañamiento de la policía y asesinaron, acribillaron en realidad al jefe de seguridad de fiscalización que había puesto la municipalidad en el Damero B. Y hasta el día de hoy, por si acaso, no sabemos quién fue. Hasta el día de hoy no está resuelto. Aló, Ministerio Público, ¿no? ¿Qué pasó? No están investigando, tampoco nadie nos ha dado explicaciones. Y a su segundo intentaron asesinarlo y le dieron 5 balazos y gracias a Dios está vivo. Entonces, y más el problema del Damero C, nosotros salimos a marchar, como se acuerdan, y muchos distritos también salieron a marchar y se declararon emergencia, pero nada de eso funcionó. Pero en Gamarra, ¿qué pasa? Nosotros sí tenemos un contingente. Desde este año, todo el año lo hemos tenido, tenemos un contingente, a veces más, a veces menos, pero todos los días están ahí. Y el único día que no fueron, que fue el 30 de agosto, asaltaron a un cambista en el corazón del Damero A, que es la zona más segura del Emporio. Pero aprovecharon de la ausencia de la policía. Exacto. Claro. Nosotros sí tenemos contingente policial que está todos los días, que ayuda en el tema disuasivo, que el nivel de robos al paso y que se han abierto los corredores en las zonas de más alto tránsito de clientes, están ahí, y eso hay que reconocerlo. Pero eso no significa que ha dejado de existir el problema, por ejemplo, en el Damero B.
por ejemplo en el Damero C, por ejemplo en las avenidas metropolitanas. Sigue existiendo el mismo problema y el tema de la extorsión sigue existiendo, y por eso es que nosotros, junto a otros gremios, como han visto Jorge, Noemí, estamos pidiendo a la Presidenta de la República un plan de acción real y al Congreso de la República que legisle en materia de seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para que el sicariato, la extorsión, el crimen organizado, la tenencia ilegal de armas, como lo que vimos el año pasado en Gamarra, en el Damero C, y lo que se ve todos los días, sean considerados como terrorismo. ¿Para qué? Para que se aplique la máxima pena y que además también las otras instituciones del Estado encargadas también del tema de justicia, como son el Ministerio Público, hagan su trabajo. Por ejemplo, el Ministerio Público hasta ahorita no ha hecho su trabajo con la carpeta de los intocables ediles, que es una organización criminal. Entonces, sin la justicia y las otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, no hacen su trabajo de manera adecuada, ¿qué confianza nos dan a los ciudadanos para que se haga, por ejemplo, las denuncias, claro, ¿no? Y eso es lo que necesitamos todos, recuperar la confianza precisamente. Correcto, si las instituciones no se deshacen de los delincuentes que tienen adentro, porque un fiscal que pide coima ya no es fiscal, es un delincuente. Un juez que pide coima ya no es juez, es delincuente. Sí. Pero de ahí, supongamos que se condena al delincuente, se va al INPE y tiene una cárcel dorada y sigue teniendo una línea de internet, una línea de telefónica y sigue delinquiendo. Sí. Entonces, si esa confianza no hay, si no hay un plan integral y un liderazgo de la Presidenta de la República, nada habremos hecho. Muy bien, Susana, y estamos, queremos mostrar nuestra solidaridad con todos los emprendedores que en este momento la están pasando mal y tienen que, además de salir todos los días a trabajar, a sacarse el ancho diariamente para poder llevar el alimento con honradez a su casa, ahora tienen que enfrentarse también a la criminalidad. Y bueno, nos sumamos a este pedido de acciones concretas para luchar contra la delincuencia y la inseguridad en el país. Muchísimas gracias, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, nos acompañó en esta edición. Nosotros vamos a...